Buenas, desde la isla de Margarita les habla Bernie Salazar. Agradezco al Archivo Regional de Folclore del Estado de Yaracuy y al Centro de la Diversidad Cultural por esta invitación a participar en esta jornada de investigación Nuestra Navidad. En esta oportunidad los acompaño hablando un poco de esa Navidad que se celebraba y se celebra en parte en el estado de Nueva Esparta. El estado de Nueva Esparta, como ustedes saben, comprende las islas de Margarita, Coche y Cubagua. Estamos pues en este trajinar de lo que significa para nosotros nuestra identidad insular nueva espartana, como lo estamos siempre pregonando, en el sentido de la puesta en valor de todas esas tradiciones que forman parte de nuestro arraigo, que forman parte de nuestras raíces, esa identidad que es el andamiaje que nos une como pueblo. Un pueblo rodeado de agua por todas partes, pero con un sentimiento de solidaridad, con un sentimiento de paz, con un sentimiento de amor que nos identifica como insulares. Así que cuando llega ese mes de diciembre, los espíritus se regocijan. O sea, el alma se siente, se rebosa de alegría. Sin duda alguna, aunque el año haya sido un poco malo, es la época más linda del año. Empiezan lo que son las remembranzas, invaden nuestros sentimientos, las evocaciones, y ese sentir se hace presente en las fiestas decembrinas. Esas fiestas decembrinas que marcaron época en nuestra otrora Margarita, en nuestra otrora Coche y Cubagua, y que eran llenas de euforia, de objetividad, de colorido, de alegría, de sano esparcimiento para toda la población, que con los medios propios y autóctonos se la ingeniaba para que estas fiestas se extendiesen hasta los carnavales. Sí, hasta los carnavales, porque aquí en Margarita las fiestas decembrinas comenzaban el 1 de diciembre y terminaban prácticamente en los carnavales. Así, al llegar el 1 de diciembre aparecían lo que llamábamos los disfrazados. Los disfrazados eran jóvenes, personas adultas, que se colocaban indumentaria fuera de lo común. Se tapaban el rostro, engolaban la voz y salían a caminar las calles visitando casas. Por lo general eran seguidos por niños que querían saber quién era el personaje, porque todos los años siempre hay un personaje que salía a la calle. Este personaje se hacía acompañar de un bastón de madera, de tal manera que pudiese apartar la gente de que le rodeaba. Era pues con los disfrazados comenzaba lo que era las Pascuas. El disfrazado era como anunciando que ya llegaron las Pascuas, pero a la par de los disfrazados se empezaban lo que se llamaban las primeras parrandas. Las parrandas margariteñas, por lo general, eran parrandas, y son parrandas improvisadas. 4, maraca, furruco, tambora, lo que tuviesen en la mano para seguir, para que anunciar, pues ya en esos primeros días primer día de diciembre, para anunciar que ya estaban en diciembre. Y entonces se escuchaba aquel coro que era muy particular en Margarita, que decía: desde el 1 hasta el 31 no se le desprecia un trago a ninguno. Y daban la nota especial anunciando que ya estábamos en diciembre. Y que estas Pascuas, estas fiestas decembrinas iban a ser siempre mejor que los del año pasado. Porque ahí estaba el placer de disfrutar, decir que iban a ser mejores que las del año pasado. Ahí estaba el truco, superarla. A lo mejor no la superaban,
pero dentro del sentir del insular estaba eso, que estas Pascuas van a ser mejor que el año que viene. Entonces, en diciembre, todo el mes de diciembre se conjugaban una serie de actividades ligadas al nacimiento del niño Jesús. Eran comunes las diversiones. Las diversiones constituyen la expresión más genuina del margariteño. Y digo genuina porque, según nuestras investigaciones, que parten pues desde lo que eran los aborígenes, desde nuestro Guayquerí. La diversión es tan completa que gira alrededor de un símbolo fabricado por los pobladores, que puede ser un animal, una fruta o cualquier especie en el tapete o de moda. Y salían a recorrer las calles de los pueblos pidiendo a cambio dinero, especies, que al final de la jornada eran repartidos por los integrantes de la diversión. Pero ¿en qué consiste la diversión? ¿Y por qué yo digo que es algo tan completo? Las diversiones primero, giraban alrededor del símbolo. Segundo, se conjugan una serie de elementos artísticos, donde empezamos primero por la confección el arte de confeccionar el símbolo. Segundo, la música que acompañaría el baile de ese símbolo. Luego, la letra que tiene relación con el símbolo. Entonces tenemos música, tenemos poesía en la letra. Luego, las bailadoras, que le llamamos guarichas, las guarichas que bailan alrededor del símbolo. Esas guarichas, ¿verdad? Tienen una danza muy particular, que es importante señalar que no es los mismos pasos ni en la isla de Coche ni en los pueblos de Margarita. Cada pueblo tiene su particularidad. Entonces tenemos la música, tenemos la poesía, tenemos el arte de confeccionar el símbolo, tenemos la danza, también tenemos el teatro, porque en medio de la diversión, del baile de diversión, se paraba la música en algunas partes, en otras partes al final, para hacer lo que se llama el teatro de esa diversión. Ese teatro tenía o tiene que ver con el símbolo. Muchas de estas diversiones eran diversiones de protesta por los acontecimientos que pasaron el año, para dar gracias por la agricultura, por la pesca. Y entonces esa conjugación de varias artes es lo que nosotros llamamos un elemento importante, porque también hay la confección de los trajes, los atavíos corporales, lo que usaban las guarichas. Entonces tenemos música, danza, tenemos la poesía, o sea, en una sola manifestación, varias de esos artes. Entonces, eso eran las diversiones que se comenzaban a bailar en diciembre y terminaban prácticamente en los carnavales. Eran las diversiones margariteñas, insulares, no espartanas. Otro sentimiento de nuestras fiestas decembrinas o las Pascuas era el aguinaldo. El aguinaldo es un regalo que se da por Navidad. Se veían dos variantes: los que con los instrumentos musicales visitaban a los hogares y allí, con versos improvisados, pedían sus aguinaldos. Ábreme la puerta, qué puerta tan dura, ¿dónde está la llave de esta cerradura? Para solicitar su regalo, que la mayoría de veces era un dinero o alguna especie, una gallina para hacer el sancocho, o también el otro aguinaldo que se conocía en Margarita era el aguinaldo que era un intercambio de regalos entre familias y que se extendía hasta los días de Reyes. Estos aguinaldos eran muy particulares porque inclusive los ahijados le llevaban a su padrino sus gallinas, y los padrinos les regalaban aquellos carritos, aquellos juguetes que eran del deleite de los niños. Ahora, en casi todas las casas de Margarita se hacían los pesebres o nacimientos, y que con mucho entusiasmo desde los primeros días de diciembre, y los desmantelaban el 21 de enero, día de Santa Inés. Y todas las noches, a partir de
del 24 se le cantaba aguinaldos, jotas, polos, malagueñas, y los dueños de la casa obsequiaban bebidas, comidas y dulces. Los días 24 en la noche, cuando nace el niño, los pequeños de la casa esperaban con gran emoción la venida de Papá Dios, del Niño Dios, que visitaba cada hogar llevando los más diversos obsequios, porque el 25 se veían las diferencias entre el niño Jesús de los pobres y el niño Jesús de los ricos. Pero lo importante era que cada niño amaneciera con su regalito debajo del chinchorro, o la hamaca, o el catre, o la estera, o la cuna. O sea, ese era la vivencia del niño tener entre su casa ese regalo del día 25, porque el 24 en la noche Jesús le dejó el regalo. Seguían las parrandas durante ese mes de diciembre. Todo giraba pues alrededor de las Pascuas, muchos le decían las Pascuas Floridas. Y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, era un día muy especial, porque era el día de tomarle el pelo a la otra gente, con juegos, con bromas, a los amigos, a los conocidos, buscando la forma que sean tomados por inocentes en diversas situaciones, para luego reírse. Se le echaba a sal al café, a una silla que se le colocaba una pata que estuviese floja, o sea, de tal manera que la gente se esperaba pues aquello de que caíste por inocente. Y era fuerte aquí en Margarita eso del 28 de diciembre, porque era muy puntual lo de caíste por inocente. El 31, que era la despedida del año viejo, durante toda la noche nadie dormía. Esperaban con impaciencia el retumbar de los cohetes y las campanas que anunciaban un nuevo año, y luego, con alegría y sin malicia de ningún tipo, se le decía a todo el que se veía: feliz año, feliz año. Ese feliz año que era para anunciándole que la felicidad era importante, porque era desde el corazón. Inclusive la gente que estaba enojada, la gente que no se hablaba, el 31 hacían lo posible por hablarse. Y seguían durante todos esos días. Le estoy contando que eran parrandas y parrandas, diversiones y diversiones. O sea, la alegría invadía a nuestra isla de Margarita, porque era el regocijo que se sentía. En cada pueblo salían 2, 3 diversiones. En cada pueblo las parrandas no se hacían esperar. Era tan puntual que ya la gente se preparaba con lo que eran la parte importante para recibir a esa gente que venía como tradición de las parrandas. En Margarita también lo que eran los días de Reyes, los que no dieron los regalos, los que no les dio tiempo, los que no tuviesen la oportunidad de esos regalos, aprovechaban los días de Reyes, y seguían en los días de Reyes las parrandas, seguían las diversiones, porque aquí no se paraba nadie. E inclusive en algunos pueblos, ya desde el 1 de noviembre, desde el Día de los Santos, por allá el Día de los Muertos, se empezaban ya a prepararse. La gente estaba preparándose para ver qué iban a hacer en diciembre, qué parranda iban a hacer, qué diversión iban a sacar, qué parranda iban a llevar. Otra particularidad muy importante que se hacía en Margarita era llorar las Pascuas. Llorar las Pascuas, que consistía en decirle adiós con mucha tristeza a las fiestas decembrinas. En algunos pueblos la despedían el 7 de enero, último día de Reyes. Otros, sin embargo, la despedían hasta el 21, día de Santa Inés, y los más parranderos llegaban hasta el 2 de febrero, día de la Candelaria. Y se recuerda con mucha nostalgia, podríamos decir, aquello de llorar las Pascuas, porque consistía en recoger los instrumentos, recoger el cuatro, recoger la tambora, el charrasco, y guardarlo hasta diciembre.
Estamos hablando de ese año ya, como les dije antes, 7 o el 21, dependía del pueblo. Entonces, llorar las Pascuas, y recordamos un verso que decía, esta es la jota maconga, que la vamos a cantar, los viejos la interpretaban para las Pascuas llorar. Y esa jota maconga era una jota con un sentir muy triste, y la utilizaban para llorar las Pascuas. Llorar las Pascuas era, como les dije antes, agradecer a toda esa virtud de Dios que les dio las ganas, la salud y hasta la bebida y la comida para ese diciembre, esas Pascuas floridas, esas Pascuas insulares. Entonces era la tradición de llorar las Pascuas. Lo más importante cuando nos hablamos de diciembre, la cosa muy importante es lo de la nostalgia con que los vecinos la hacían también en el sentido de la gastronomía. Los vecinos se reunían en perfecta familiaridad para la preparación de las exquisiteces que estaban presentes en todas las manifestaciones decembrinas. Todo lo que hemos hablado anteriormente se conjugaba también alrededor. No había manifestación sin la gastronomía insular. Entonces, tenemos, por ejemplo, las bebidas como el ron con poncigué. El ron con poncigué que de muchos tiempos atrás ya se ponía a curtir ese ron blanco con el poncigué. Tenemos el chinguirito, que era una bebida entre anís y ron, 2 de anís y 1 de ron, con otros secretos. La guarapita, que se preparaba con ron y vino, que se le agregaba jugo de naranja o zumo de limón y una pequeña cantidad de azúcar o de papelón raspado. El cafecito caliente con clavo especie. Un parrandero que llevase 4 palos de ron y se le entregaba un cafecito caliente con clavo especie, ayudaba mucho a que siguiera parrandeando. El cacao caliente, cacao calientico también, porque había muchos amanecidos, ese era tradicional. La elaboración de las peloticas de cacao que se enviaban a los familiares de la costa, y hasta servían leche de vaca y leche de chiva, o sea, para congratularse con aquel parrandero, con aquel hombre o aquella mujer que visitaba casa por casa. Las comidas entre las que se destacaban los pasteles. Los pasteles, muy importante porque aquí en Margarita le decíamos pasteles. Los pasteles que luego del Puerto Libre y la Zona Franca lo convirtieron en hallacas. Pero aquí en Margarita nosotros comíamos pasteles todo el año. Uno más pequeño para que se vendía durante todo el año, y cuando llegaba diciembre se hacía pues de más grande para la venta. Y se hacía aquello, si me dan pasteles, me lo dan caliente, porque el pastel frío empacha a la gente. Y el arte después de hacer los pasteles era un arte familiar, era de carne cochino, de res, de esas animales que se criaban en el fondo, en el patio. Y no podía faltar la salada de gallina, los panes aliñados de la Asunción, los dulces de lechosa, los dulces de pan del año, de jobo, el piñonate y muchas cosas que añoramos, muchas cosas que evocamos. Así pues que las diversiones, las Pascuas margariteñas aún se conservan, pero seguimos añorando, seguimos evocando lo que significa para nosotros la venida del Niño Dios y lo que significa para nosotros como insulares esas fiestas decembrinas, esas fiestas navideñas o, como decíamos siempre, las Pascuas. Así que felices Pascuas y próspero año nuevo para ustedes este año que se aproxima, y unas felices Pascuas para todos. Muchas gracias por la invitación y seguimos por aquí. Gracias.